Hermano Saúl, puedes empezar ya. Ok, perfecto. Hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Es un poco extraño dirigirme a ustedes por este medio, pero lo hago con mucho amor, con mucha alegría y más aún compartir un poco de la palabra de Dios. Bueno, quiero iniciar con una pregunta y la pregunta es, ¿sabe usted cuál es el mandamiento más obedecido en la Biblia? Nuevamente le hago la pregunta. ¿Sabe cuál es el mandamiento más obedecido en la Biblia? Por favor, medite, vaya recordando qué mandamiento es el más obedecido en la Biblia. Se encuentra en Marcos 8:30 y más adelante le voy a decir. ¿Sabe qué es más difícil hacer reír a una persona? Es complicado muchas veces hacer reír a una persona. Para eso hay que tener mucha creatividad e ingenio. El otro día estaba en Facebook y leí un comentario que me causó mucha risa. Dice, si le van a poner nombres bíblicos a sus hijos, edúquenlos bien. Ayer vi a Moisés fumando marihuana con Pablo. Me dio una risa porque la persona que hizo esto tuvo un ingenio, fue creativo y tiene sentido, hermano. Yo me llamo Saúl, yo sé que muchos tienen nombres bíblicos y lamentablemente nuestro comportamiento, nuestra actitud debe ser de acuerdo a nuestro nombre. Y pues, ¿no le ha pasado que a usted que cuando está leyendo o viendo algún programa, de pronto le causó mucha risa y no pudo parar? En muchas oportunidades me pasó a mí. Y quiero compartir dos veces que me pasó. Estaba estudiando en Baxter y teníamos cuadernos. Y pues eran unos cuadernos que en la tapa final tenía ahí algunos mensajes, amenidades y cosas así. Entonces, estaba en el devocional y empecé a leer eso. Y había una pregunta. La pregunta era, ¿por qué Pedro le negó 3 veces a Jesús? Más abajo la respuesta era, porque Jesús sanó a la suegra de Pedro. No les miento que esa respuesta me causó una risa. Ahí exploté de risa. Tuve que salir del devocional porque no aguantaba la risa. Así estuve casi 2 días. Cuando recordaba la pregunta y la respuesta, nuevamente se me venía a la mente todo esto y me empezaba a reír. No sé si le ha pasado a usted algo así. Y lo segundo fue cuando leí la historia del profeta Elías, en el cual nos enfocaremos esta mañana. El título de mi prédica es Humor en tiempos de crisis. Nosotros estamos viviendo una experiencia única porque nunca lo habíamos pasado. No sabemos qué va a pasar más adelante, pero es bueno que nosotros tengamos buen sentido del humor, buen ánimo para pasar todo esto. Y como les dije, vamos a basarnos en la historia del profeta Elías. Les invito a que abran vuestras Biblias en Primera de Reyes 18, 20 en adelante. Repito, Primera de Reyes 18, 20 en adelante. Dice el 18, 20, 21. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Para entender un poco todo esto, tenemos que entrar en contexto. Al profeta Elías lo vamos a ubicar en el reinado del rey Acab, que había llegado a ocupar el trono de Israel más o menos en el año 874 a.C. Según encontramos en Primera de Reyes 16:30,
Acá fue el más perverso de todos los reyes de Israel. Su esposa Jezabel era hija del sacerdote y rey pagano de Sidón. Sumado a todo esto, el profeta Elías estaba en una situación complicada, porque capítulo antes él predijo que habría una gran sequía, tanto así que se alimentaba de pan y carne que le traían los cuervos y era buscado por el rey Acab. La situación de Elías era muy difícil. Veamos de que él estaba pasando un momento crítico. No había agua y el rey Acab lo estaba persiguiendo. De acuerdo al pasaje que leímos, nos damos cuenta que había duda en el reino de Israel. Y la duda consistía en seguir a Jehová, el Dios verdadero, o seguir a Baal. Nos damos cuenta que el gobierno de Acab, con su idolatría, había causado mucha inquietud, muchas dudas en el reino de Israel. Seguir a Jehová, el Dios verdadero, o seguir a Baal. Y Elías les exige que decidan a quién seguirle. Es igual a la exigencia que encontramos en Josué 24:15, cuando Josué les dice al pueblo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. La misma exigencia encontramos ahí. Lo mismo les dice Elías al pueblo. Ustedes decidan, seguir al Dios verdadero o a Baal. Sigamos en la lectura, queridos hermanos. Y en 1 de Reyes 18:22, entonces dice, entonces Elías añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Mire, imagínese lo que está sucediendo ahí. En una esquina de Rin tenemos a Elías diciendo, yo soy el profeta de Dios, solo. Y al otro lado de Rin, en la otra esquina, los 450 profetas de Baal. A simple vista, vemos qué diferencia y qué injusto es todo esto. 1 contra 450. Una de las cosas que me motivó el seguir a Dios fue entender de que aún cuando me sentía solo en este mundo, cuando creía que a nadie le interesaba, cuando estaba pasando por momentos difíciles, no estaba solo. Dios estaba conmigo. La vida cristiana no es una vida de soledad. Mire, la Biblia nos dice en muchas partes de que nosotros no estamos solos. Mire, en palabras de Dios, cuando Dios habla a Josué, le dice algo muy interesante. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. En palabra de Dios. Ahora, Cristo Jesús, más adelante en el Nuevo Testamento, les dice a sus discípulos, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:20. El mismo Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. La vida cristiana no es una vida de soledad. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo que están con nosotros. Esto lo sabía Elías. Elías sabía que no estaba solo. Dios estaba con él. Anteriormente Dios le dijo a Moisés, no les temáis porque el Señor vuestro Dios es el que pelea por vosotros. En Deuteronomio 3:22. Elías sabía de que no estaba solo, que Dios estaba detrás de él.
Mire lo que pasa más adelante. En Primera de Reyes 18, 23 al 24. Dice Elías, traigamos 2 bueyes, que escojan ellos uno, lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Miren lo que está pasando ahí. La confianza, la fe que tiene Elías en Dios es tremenda. Él está seguro que Dios va a responder. Les dice, hagan ahí su holocausto y yo voy a hacer el mío. Presenten vuestra ofrenda a vuestro Dios y yo presentaré a mi Dios. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Sigamos con la lectura, hermano. En el 18, 26 al 29 nos dice lo siguiente. Los profetas de Baal tomaron el buey que le dieron y lo prepararon. E invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchaba nada, pues nadie respondió. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando, o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron a gritar más fuerte. Y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron en este trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Ahora bien, ¿dónde nació esa creencia de que el humor y la risa no tienen nada que ver con la espiritualidad? Ojo que en muchas ocasiones oí decir cosas como, el evangelio es serio y no es para andar echando bromas. La manera en que las personas conocen al Señor es por medio de la tristeza, del arrepentimiento y no por la risa. También escuché decir. Algunos dicen, la iglesia no está para entretener. Y más aún dicen, Jesús nunca se rió. Jesús no era chistoso. Algunos dicen, lo que hay que predicar es la condenación y el pecado, no cosas graciosas. Y esto es lo que he escuchado muchas veces. El púlpito es sagrado, no es para contar chistes. Un pastor debe ser un hombre de Dios, no un payaso. La predicación debe conmover, no hacer reír. Inclusive algunos agarran todavía el Salmo 1 cuando dicen, Dios condena a los humoristas, pues dice que no debemos juntarnos con los burladores. Otros dicen, Pablo nunca habla de un ministerio del humor. Y dicen, la risa es una cosa carnal, no es espiritual. Ojo que la mayoría de estos pensamientos son pensamientos filosóficos que anteriormente los antiguos filósofos aplicaban. No olvidemos que para Platón el cuerpo es la cárcel del alma. Y en su obra La República habla que la carcajada es algo obsceno y perturbador. Es parte de ese cuerpo. Hay una anécdota del famoso filósofo, matemático y físico Tales de Mileto. Dice que él caminaba mirando las estrellas y cayó en un pozo. Solamente a él se le ocurre caminar mirando las estrellas, ¿no? Le cuento que en una oportunidad se me ocurrió correr con las manos en los bolsillos. Y corría y me tropecé. Y ya se imagina lo que me pasó por andar con las manos en el bolsillo. Y pues dice que Tales de Mileto estaba mirando las estrellas y de pronto se cayó a un pozo por estar mirando las estrellas. Dice una esclava, al ver esta escena se puso a reír. Pues cualquiera se hubiera puesto a reír después de esa escena. Desde ese entonces, en la filosofía griega,
el representante del pensar racional es Tales de Mileto. Y se contrapone al representante de la vida vulgar y torpe, que es la esclava. Y la razón y la risa desde entonces aparecen como rivales. Interesante. La risa es una cosa carnal, no es espiritual, dice. Pero qué tremendo es Elías, volviendo a la historia de Elías. Qué tremendo es Elías. Está viviendo en un contexto complicado. La influencia de la idolatría del rey Acab había hecho desviar al reino del norte, es decir, a Israel. La sequía, el asedio contra su vida. Pero él lo toma con buen sentido del humor. ¡Hey! ¿No hace caso a vuestro Dios? De repente está durmiendo. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Griten más fuerte. Mire que les faltó decir a Elías, hey, de repente no la han aderezado muy bien, el güey. O a lo mejor Baal es vegano, le faltó decir. Tantas cosas, Se imagina a este hombre burlándose, riéndose. Y dice que los otros gritaban y se cortaban para que su Dios respondiera. Pero ahí lo tenemos a Elías, el hombre muy espiritual, pero con buen sentido del humor. Mire, recuerdo que en mi primer año de estudios en Baxter, que fue muy difícil, un poco frustrante por muchos motivos, hubo un seminario y muchos exalumnos y muchos predicadores de Centroamérica se congregaron para dicho evento. Pues en una noche de esas, en el cuarto donde dormía, me visitaron algunos de estos hermanos. Uno para conocernos y otro para animarnos, porque ellos habían pasado por esa misma experiencia. Otros compañeros se reunieron en el cuarto y estos hermanos que nos visitaron empezaron a contarnos sus anécdotas, muchas cosas de experiencias que habían pasado. Y fue contándonos y sin darnos cuenta, ya era las 4 de la mañana. Risa y risa, alegría, no les miento, fue una buena terapia. El humor no es ajeno a la espiritualidad. Pero volvamos a la historia de Elías. ¿Cómo concluye esta escena de Elías y los profetas de Baal? Bueno, después de reírnos de las ocurrencias de Elías, como dirían algunos, no todo es risa, sino vayamos a lo serio y a lo mejor de Elías y a lo mejor de Dios. Por un lado, Elías se dirige en oración al único Dios verdadero, al Dios todopoderoso, con mucha fe, con mucha pasión, diciendo, a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Primera de Reyes 18, 36, 38. ¡Qué tremendo! ¿Alguna vez usted oró con tanto poder? ¿Alguna vez usted oró con tanta devoción, con tanta fe? Elías lo hace. Pero lo mejor de esto es que Dios responde a esta oración. Y mire lo que dice Primera de Reyes 18:39. Cuando vieron esto, todos se postraron y aclamaron: el Señor Dios
el Señor es Dios. Si el objetivo era que el pueblo saliera de su duda y decida a quién seguir, esta manifestación de Dios, del poder de Dios, era más que suficiente para que el pueblo decidiera seguir a Dios. Queridos hermanos, hoy en día Dios nos exige lo mismo. ¿Quieres seguirme o quieres seguir al mundo? Pero Dios usa el humor para que nosotros también veamos a un Dios que se identifica con nosotros. En una oportunidad, cuando me invitaron a predicar en una iglesia en Managua, en Nicaragua, me dieron un tema, y recuerdo que era el tema de las 10 vírgenes, y lo hice con mucho gusto, pero ¿sabe qué? Me enfoqué en una hermana que estaba muy seria y pues no es algo novedoso, pero muchas veces yo utilizo el humor para predicar. Pero esta hermana no se reía ni hacía un gesto de repente de lo que estaba haciendo. Entonces, dentro de mi predicación, me propuse cambiar ese rostro de esa hermana. Y pues ya se imaginan, tuve que utilizar artillería, mejor artillería, para que esta hermana al menos levante un poquito su boca. Y hacía, y hasta que por fin esta hermana sonrió. Después de la prédica, esta hermana se me acercó y me dijo, gracias, hermano. Yo estaba molesta por muchas cosas. Y si vine a la iglesia fue por obligación. Y estaba tan molesta que no quería ni siquiera saludar a nadie. Pero usted, a través de su prédica, a través del humor, usted me ha cambiado mi carácter. Y me causó mucha alegría de que de repente yo pudiera ser utilizado por Dios para que esta hermana pueda cambiar su forma de pensar. Querida familia en Cristo, estimados hermanos, la alegría también es parte de la espiritualidad y aún más es parte de Dios. La Biblia nos dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esa libertad que nos permite regocijarnos aún en medio de tribulaciones, aún cuando estemos pasando dificultades, nosotros tenemos esa libertad. Ese gozo que es producto de la confianza y esperanza en Cristo. Alabado sea nuestro Padre Celestial, que nos ama. Alabado sea nuestro Padre Celestial, que muestra también su sentido del humor. Querida iglesia, estamos pasando por momentos sumamente difíciles. Algunos de repente más que otros. Pero no le cuesta tener un sentido del humor porque es saludable. Hacemos todo con buen ánimo, con alegría, teniendo la confianza en Dios, porque no estamos solos. Dios está con nosotros. Que Dios les bendiga este hermoso día. Gracias, hermano.